Hola, buenos días hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Vamos a dar lectura hoy, jueves, sexta semana del tiempo de Pascua. Jueves 30 de mayo del 2019. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó a vivir a trabajar con ellos. Su oficio era para fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como esto lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Se salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 98, 97, 1, 2ab, punto 2c, 2cd, guión 3ab, punto 3cd-4. Salmo 94. El Salmo de hoy dice: el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con esto de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco tiempo me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre, y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos,
porque les he dicho dentro de poco tiempo. Ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es muy bonito las lecturas sagradas del día de hoy. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles dice perfectamente: el que no quiere escuchar la palabra de Dios, estamos en el don del libre albedrío, el que no quiere escuchar la palabra de Dios, no la escucha. Pablo se trataba de convencer a los judíos, llegaron a Macedonia, Silas y Timoteo también dedicó. Pablo se dedicó por completo a la aplicación y firmó que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente, una vez desnudos, rasgadas las vestiduras. A partir de ahora voy a hablar a los paganos, los que no creen, porque lo que no creen, al mostrarles la luz, lo que no creen en nada, al mostrarles la luz de Dios, ahí creen. Pero los que están pensando, como hoy actualmente, en los hermanos separados o otros hermanos de otras religiones, que va contra sus creencias que vienen de sus abuelos, de sus ancestros, pues yo digo muy fácilmente, una forma que hablaban mucho incluso los en el mundo de la India muchas veces, para aprender una cosa hay que vaciar del vaso, el conocimiento que uno tiene, hay que vaciarlo para poder recabar toda la información nueva, porque la comprensión del mundo a lo mejor es totalmente diferente a la que uno comprende. Es importante siempre tener fe, no cuestionar los misterios de Dios, porque los misterios de Dios están ahí porque son solo de Dios. Si el único que tiene conocimientos de ellos plenos es su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Son los que tienen conocimientos plenos de esos misterios de Dios, trasladados, porque no es que Jesucristo sube a los cielos, es elevado en la Asunción, que va a venir este domingo que es la Asunción de nuestro Señor. Es cuando, para el mes que viene, para la semana que es siguiente, la venida de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, porque el Señor se va, pero llega un Consolador, que es otro Consolador, dice el Señor, que ocupa su lugar en la tierra, que y viaja a partir de ese momento en unión de todos los apóstoles y de todo el mundo católico, que es bautizado a través del Espíritu Santo, no solo con el agua, sino con el agua, fuego, en función. En el artículo que pusimos hace un ratito en Facebook, lo explica muy claro, es muy largo, pero es muy bonito a la hora de comprenderlo. Lo vamos a hablar un poquito así por encima, vamos a explicar. El Salmo responsorial dice: el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Ya nos mostró su amor y su lealtad en la creación. Ya nos mostró su amor y su lealtad al elegirnos a través de Abraham, Isaac, Jacob, uno de los pueblos de Dios. Jesucristo, al decirnos, ya mostró su amor en Dios, al decirnos: el que me sigue a mí, me sigue al Padre. Y el que me ama a mí, ama al Padre. Y el que me ve a mí, está viendo al Padre.
y todo el mundo que ve a Jesucristo y lo sigue, lo ama, está cerca a Jesucristo, está viendo al Padre. Es importante sentir eso dentro de nosotros. La lectura del Santo Evangelio de hoy de San Juan lo dice también muy claramente. Dentro de poco ya no lo verán. Jesucristo se va, pero dentro de poco volverá, porque volverá a el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Viene parte porque también Jesucristo es Él. Él lo dice inclusamente, claramente en los Evangelios de hoy y en lo que hemos hablado antes, que él dice que el Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, todos son uno. Y si bien se va Jesucristo, nuestro Señor, al Padre, viene la tercera persona de la Santísima Trinidad, viene a cubrir, viene a unirse a Cristo nuestro Señor y estar entre medio de nosotros, entre medio de los apóstoles, entre medio de todos nosotros. Voy a leerles un poquito por encima. El artículo que se ha puesto hoy en Facebook para que todo el mundo lo conozca. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo. Su verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. Él que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos, al Espíritu Santo. No le conocemos sino en la obra mediante la cual revela al Verbo y nos dispone a recibir el Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo nos habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto propiamente divino explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conocen, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Jeremías 14:17. Los que creen en Cristo y aman a Cristo, el Espíritu Santo habita en ellos. Y es importante ese punto muy claramente. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo, es el lugar, la Iglesia. En las Escrituras que Él ha inspirado, los apóstoles al escribir las Escrituras estaban inspiradas porque la estaba redactando el Espíritu Santo. Es importante. En las Escrituras, en la tradición de las cuales los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. En los magisterios de la Iglesia al que Él asiste. En la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. En la liturgia sacramental, el Espíritu Santo delante de Jesucristo sacramental nos pone en comunión, porque al recibir el cuerpo, y hemos dicho ayer, creo que sí, fue ayer, en Facebook, cuánto tiempo está Jesucristo una vez recibida la comunión. Físicamente la bola, una vez llega al estómago, se disuelve, pero ahí está el Espíritu Santo, también habita en nosotros, y ahí está el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, poco recibimos la Sagrada Eucaristía, el cuerpo de Cristo, ahí lo recibimos. Es importante eso. En la oración en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y misterios durante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. La misión continua del Hijo y del Espíritu Santo,
aquel que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios, consustancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía al Hijo, envía también su aliento al Espíritu, envía su verbo, que es el Hijo, el aliento, el aire, que es también el Espíritu, y los tres juntos, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios, invisible, pero el Espíritu Santo también lo revela, porque también el Espíritu Santo también está en Jesucristo nuestro Señor, porque no solo está el Padre, también está no solo está el Padre en el Hijo, también está el Hijo en el Espíritu. Los tres están en uno. Y lo que dice el Hijo, el Verbo, lo que dice el Verbo, también lo siente el aliento. Y lo dice y lo procesa el Padre. Es importante sentir eso. Es importante. Jesús es Cristo ungido, porque el Espíritu es su unción, y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esa plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar al Espíritu a los que creen en Él, les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta y mutua se despejará de entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite ni la razón ni los sentidos conocen ningún intervalo, así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo, por aquellos que lo aceptan viviendo el Espíritu desde todas las partes delante de los que se acercan por la fe. Esto es parte de San Gregorio Niceno. El óleo en la comunión, en el sagrado, en el bautismo, en el sagrado bautismo, que cuando nos unge, no solo con el agua, que lo vamos a ver un poquito más adelante, también con óleo, porque ahí nos unimos, la unción, ahí aparece la unción con el Espíritu Santo, la unidad con el Espíritu Santo, ahí nos aparece unos, somos uno, somos hijos del Espíritu Santo. Y al ser hijos del Espíritu Santo somos hijos de Dios. Es importante. El Hijo, Jesucristo es el Hijo del Padre, de Dios Padre, a través del Espíritu Santo. Pero nosotros somos hijos del Espíritu. Y el Espíritu, como es parte de la Santísima Trinidad, somos hijos de Dios. Seamos conscientes de eso, es importantísimo lo que nos dice. En todo el artículo que está expuesto está documentado con todas las referencias a la Biblia y en todo lo que está determinado todo en la doctrina católica, está estipulado todo. Pero como es tan largo, podemos quedarnos sin capacidad operativa en la computadora, entonces vamos a cortarlo lo máximo que podamos. El nombre de los apelativos
y los símbolos del Espíritu Santo, el nombre propio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos como con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. El término espíritu traduce del término hebreo ruach, que en su primera acepción significa soplo, aire y viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino, que es Juan 3, 5, 8. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas, pero uniendo ambos términos, la escritura, la literatura y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. Los adjetivos, los apelativos del Espíritu Santo, Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama Paraclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno, Advocatus, Juan 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7. Paraclito se traduce habitualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador. Es el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad, además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en la carta de los apóstoles. En San Pablo se encuentra en los siguientes apelativos: el Espíritu de la progresa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, y en San Pedro el Espíritu de gloria. Los símbolos del Espíritu Santo, símbolos que tiene el Espíritu Santo. El agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, esta se convierte en un signo sacramental, eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así en el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo, pero bautizados en un solo Espíritu. También hemos bebido de un solo Espíritu. Primera de Colosenses. Primera de Colosenses. Vamos a ver si Primera de Colosenses, va a ser muy bien. El Espíritu es pues también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado, también personalmente el agua viva que brota y como de su manantial y que en nosotros brota en vida eterna. La unción. El simbolismo de la unción, como el óleo, es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en simbolismo suyo propio. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de Oriente crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Cristo, Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor, de forma eminente el rey David, pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo.
La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento. Impulsa a Simeón a ir al templo y a ver al Cristo del Señor. Es quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas, y ese, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad, victoriosamente de la muerte, Jesús distribuye profundamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unción con la humanidad del Hijo de Dios, y ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total, según la expresión de San Agustín. Es en Efesios 4:13. Seamos conscientes de que nosotros, cuando nos bautizamos, somos ungidos por el Espíritu. Pero Jesucristo, como unigénito de Dios, al nacimiento es ungido por Dios a través del Espíritu, pero es ungido por Dios, no directamente del Espíritu en nosotros. Él es el único ungido por Dios, porque es el único directamente como Hijo de Dios. Nosotros somos hijos del Espíritu, porque nosotros, nuestra alma, nuestro interior, el alma no deja de ser espíritu. Cuando nosotros nos vayamos, se nos va el espíritu de dentro, se nos va. Nosotros nos iremos con el espíritu, quedará el cuerpo, pero nosotros iremos, pasaremos el portal a la vida celestial. El fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrasaba como una antorcha, y con su oración atrajo al fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo, figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. San Juan Bautista, que precede al Señor con el espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía ya que estuviese encendido. Bajo la forma de lenguas de fuego, como el Espíritu Santo se posó sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. De los Hechos, el 2, 3, 4. La tradición espiritual conserva este simbolismo de fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz llama de amor viva, dice San Juan de la Cruz: no extingáis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. La nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, una vez es oscura, otra más luminosa, revela al Dios vivo y salvador, teniendo así un velo sobre la transparencia de su gloria, con Moisés en la montaña de Sinaí, en la tienda de reunión y durante la marcha por el desierto. Y con Salomón dedicada en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino en la nube y cubrió con su sombra a Jesús y a Moisés y a Elías y a Pedro, Santiago y Juan, y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Lucas 9, 34, 35. Esa es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión,
y la que lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento. El sello. El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha llamado con su sello. Y el Padre nos marca también con él, con su sello. Segunda de Colosenses 1:22, Efesios 1:13, 4:30. Como la imagen del sello es ragis, indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo y de la confirmación y del orden. Esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso para estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. La mano. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre los apóstoles harán lo mismo. Más santo no es, más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la carta de los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales. Epíclesis sacramentales. El dedo. Por el dedo de Dios expulso yo, Jesús, los demonios. Lucas 11:20. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, y la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Segundo de Colosenses 3:3. El himno de Veni Creator invoca al Espíritu Santo como Digilitus Paternale Dexterae, dedo de la diestra del Padre. La paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos la Santa Reserva Eucarística se conserva en un recio. Tenemos que ser conscientes siempre que el Espíritu Santo es el que nos rodea, Él está dentro de nosotros, nos rodea, está en nosotros y siempre en nosotros. Cuando Jesucristo subió, nos dejó al Espíritu Santo y nosotros a través del bautismo adquirimos el Espíritu Santo. Y al adquirir el Espíritu Santo, Jesucristo lo vamos a tener siempre, porque está junto con nosotros, porque es parte del propio Espíritu Santo, es el Espíritu Santo también en sí, igual como es Dios Padre. Viendo a Jesús, vemos al Espíritu Santo, vemos al Padre, y vemos perfectamente al Creador delante solamente con ver a Jesucristo nuestro Señor. No tenemos que ver al Padre para creer. Yo con ver a Jesucristo ya lo sentimos. No hace falta ni creer al Espíritu, a Jesús. No hace falta ver al Espíritu Santo ni a Jesucristo para creer que el Jesucristo nuestro Señor ha resucitado por la salvación nuestra. Bueno, como este vídeo se ha hecho muy largo, dejamos el trozo de la Biblia para siguiente, porque si no se nos va a hacer un poquito más largo de lo normal, ya lleva más de media hora. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos.